realidad ofrece claves que luego entran a la ficción, pero digamos, como peruano, padecer un incendio un 5 de abril fuera del Perú es como, o sea, ya está toda la historia ahí, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Conversando con, y esta vez tenemos como invitado a Paul Baudry, quien nos ha traído su novela La República de las Chispas, que está siendo editada por Sex Barral y es una de las novedades que ha traído a la Feria Internacional de Libro. Bienvenido a Librerías Gestor. ¿Cómo Gracias, estás? muy bien, contento por el espacio, contento de ver que hay lectores para la novela y listo para conversar contigo. Perfecto. Tú vives en Francia, en París, y has venido para la Feria Internacional del Libro. Sí. ¿Cuál ha sido tu visión con esta feria después de pandemia, de este encierro? Imagino que igual en Europa donde has estado, las cosas han sido cada uno en temática diferente. ¿Cómo la has vivido? Bueno, yo estoy muy contento con la feria dentro de toda su imperfección, ¿no? Estoy muy consciente, como muchos, de lo que le falta, de lo que no ha funcionado, ¿no? Ha habido todo tipo de críticas, pero yo creo que ya su existencia en este Perú pospandémico o casi pospandémico es un milagro, ¿no? Entonces, por supuesto que le puedo encontrar y le podemos encontrar N defectos a esta y a las anteriores, ¿no? Pero, digamos, hay que tener también memoria de corto plazo y ver lo que fueron estos 2 años y lo imposible que parecía, irrealizable que parecía hace apenas algunos meses, con encierros sucesivos, con idas y venidas de protocolos, etc. Entonces, yo no seré tan crítico sobre lo que no funcionó sobre esta, porque creo que ya su existencia merece un saludo. Espero que regresemos a la dinámica en la que estábamos anteriormente. Hemos tenido excelentes ferias, 15, 16, 17, 18, un efecto también de bola de nieve, ¿no? Cada vez mejores, cada vez aprendiendo de los errores anteriores y mejorando. Y creo que esa curva se puede recuperar después de este año, ¿no? Okay. Después de 2 libros de cuentos, tienes una novela crónica escrita también con otros autores, pero esta es tu primera novela, ¿cierto? ¿Cómo nace entonces La República de las Chispas? La República de las Chispas empieza con un documental sobre un artista chino contemporáneo que se llama Cai Guoqian. Es un artista muy conocido por su relación con el régimen actual, que es problemático porque es un totalitarismo o es un autoritarismo, para ser más exacto, que financia parte de sus proyectos hasta la actualidad. Y este personaje, este artista real, es ficcionalizado dentro de la novela con el nombre de Zhao Zuse. Y Zhao Zuse en la ficción llega al Perú con motivo del bicentenario para organizar un espectáculo pirotécnico a gran escala sobre la bahía de Lima. Y digamos, ese punto, digamos, del documental fue lo que me dio pie a pensar esta avenida posible y a todo lo que sigue después, ¿no? ¿Y cuándo fue el proceso de la escritura? ¿Te ha tomado años? ¿Lo tenías ahí por este documental? ¿Hace cuánto fue este germen de la historia? La novela empezó un poco antes de la pandemia, pero me tardé 2 años en escribirla y, digamos, la pandemia frenó un poco los proyectos literarios de publicación, digamos, de muchos, y hubo que trabajar con ese obstáculo, ¿no? Pero fueron más o menos 2 años de escritura, pero claro, uno escribe también con materiales que no necesitan de esa inmediatez, así que ya tenía muchas cosas pensadas o asociadas, en particular alrededor del fuego, ¿no? Que es la metáfora central de la novela. Así es. ¿Hay alguna diferencia? ¿Sientes tú como escritor una diferencia entre escribir cuentos frente a una novela? ¿Es otro tipo de escritura? ¿Te exigió más? Bueno, la respuesta general es que son cosas distintas y no comparables. La respuesta más individual desde mi punto de vista es tal vez la cuestión de la eficacia estilística, ¿no? En el cuento uno tiene mucho menos espacio para meter goles, entre comillas, pero creo que esa eficacia, espero haberla conservado dentro de la novela,
Creo que es una novela que respeta mucho la paciencia del lector, una novela que cuida de darle al lector en la yema del gusto y de acompañarlo en el proceso, ¿no? Es una novela muy legible, me parece, y a la vez literaria, ¿no? Entonces tiene esta doble ambición en su construcción. Por ejemplo, el primer capítulo empieza en la China de los años 60, en particular en el año 68, con el régimen de Mao, ¿no? Es el comienzo de la Revolución Cultural, y cuenta la infancia de este artista, ¿no? de Zhao Zuse, y en particular un trauma que él va a vivir en su infancia, ¿no? Pero el primer capítulo, por ejemplo, tiene el formato de la fábula. Sí. Lo propio de la fábula es ser accesible, es tener un alto valor metafórico, es tener personajes arquetípicos, ¿no? La abuela, el niño, digamos, el enemigo, entre comillas, que es el primo, ¿no? Que va a ser un poco mayor y que lo va a iniciar en sentido muy fuerte de la palabra diferentes cosas. Entonces... y el padre también, ¿no? Y el padre también, ¿no? Que es el arquetipo del padre o el arquetipo del profesor luego, etc. Entonces tiene esta entrada un poco bastante accesible, digamos, a nivel de lectura, tiene mucho humor. Espero que eso sea destacado. Entonces juega con eso para que el lector entre adentro, y una vez que ya está adentro se cierra la trampa, ¿no? Una vez que ya está adentro ya corre por la autopista. Bueno, si hay algo que pasa con esta historia es que te engancha del inicio, porque mi primera pregunta es ¿por qué me estás llevando primero a China? Y era empezar a conocer a ese niño, que le van a ocurrir algunas cosas que la idea es que ustedes lo descubran. Y sí, pues te envuelve, y luego nos vamos hacia Perú, hacia también a los años 60. Exacto. Entonces, y cada uno de estos inicios tienen algo que te engancha. Esta niña que miraba al padre, que tenía también sus propias ideas y que tenía todo como una fábula, ¿no? Porque también todos los cuentos que le había contado la tía. Entonces sí, hay mucha magia, y dije, será algo con realismo mágico, pero luego cuenta que no, que era solo el personaje. ¿Eso lo tenías mapeado cuando empezaste a escribirlo? Sí, en realidad se juega con el universo infantil en los primeros capítulos, porque en realidad son dos personajes principales, o tres. Los dos son primero el pintor chino, el que evocábamos, Zhao Zuse, y el segundo es Roxana Chamorro, que es una periodista peruana, que va a conocer a Zhao Zuse con motivo de su venida al Perú el 28 de julio del 2021. Entonces, las dos historias van a converger al final de la novela, a pasar algo entre ellos muy grave, y para conocerlos, ambas historias son contadas bajo un formato bastante clásico, que es el de la biografía. Es decir, se dedica un capítulo a la infancia, otro a los años universitarios, otro a los primeros éxitos como artista o como periodista, y esta estructura paralela termina por ser convergente al final, ¿no? Entonces, el personaje de Roxana, justamente, para terminar con la idea de infancia, empieza no en la China de los años 60 bajo Mao, sino en el momento en el que estábamos en el Perú, es decir, el comienzo del proceso revolucionario con Velasco en el 68. Entonces, el padre de Roxana Chamorro es un ingeniero en la planta de la Brey Pariñas, que es esta planta que está en Talara, muy importante en la historia del Perú, porque es la primera que expropia Velasco para marcar, digamos, su política económica, pero también simbólicamente es un gesto muy, muy fuerte. Y el padre de esta niña trabaja en la planta, pero trabaja para los gringos, ¿no? Explotando el petróleo, que es el que le da de comer a la familia, y al mismo tiempo esta niña tiene una tía que es francesa, que se llama Marianne, y que le dicen Marianne la Roja, porque acaba de llegar de mayo 68, entonces viene con todo revolucionaria, tipo revolucionaria, todo un tema nuevo. Claro, nuevo, y le llena la cabeza de ideas, ¿no? Entonces es muy justo lo que dice sobre lo que le va metiendo como imágenes en la cabeza, ¿no? Digamos, la imaginación de la niña es como una hoguera, es como una fogata, y la tía va echando leños, ¿no? Le va metiendo, dice, bueno, te voy a explicar qué cosa es un burgués, ¿no? Entonces le hace toda una explicación como para los niños, y al final le dice, bueno, los burgueses tienen unas trompas porque van comiendo el capital de los demás, pero los más peligrosos son los invisibles, los que no tienen ni trompas ni nada. Entonces
la niña se le confunde todo y no sabe si los burgueses son un concepto o un monstruo o nada. Entonces, pero todo este material que va entrando en la cabeza de la niña es lo que marca su imaginario como periodista a lo largo de su vida, y va a tener una extraña especialización con los años. Y es muy juiciosa porque con esa imaginación que tiene, porque ella sabe que es consciente dentro de su inocencia que es una historia, empieza a intentar que eso vaya a la realidad. Entonces se pregunta sobre su papá y escucha Exacto. las conversaciones, y entonces dicen lo que me ha dicho mi tía puede calzar, entonces ¿dónde es el monstruo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el...? Porque obvio, los Claro. niños, o es bueno o es malo. Entonces Claro. es un enfoque muy interesante como para seguir introduciendo al lector y evitar de que salga de la historia, ¿no? Sí, 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 claro, porque los niños tienden a esquematizar la realidad, y a veces los adultos también. Entonces esas esquematizaciones viajan con nosotros, y ser adulto es entrar a hilar fino, ¿no? Es entrar a ver grises y no solo blanco o negro, ¿no? El padre no es totalmente malo ni totalmente bueno. Hay una crítica de las ideologías, hay una crítica de la derecha, hay una crítica a la izquierda, hay una crítica al mercado del arte también en su relación con los poderes fácticos, ¿no? Porque, digamos, la pintura o la literatura también está dentro de un campo social y económico, y tiene que hacerse su espacio adentro, ¿no? Claro, es bien interesante, y después de ahí tenemos una visión de lo que ha pasado en los últimos 20 años, y sobre todo que creo que tal vez voy a aventar unas cuantas preguntas, es el tema de cómo tú ves la realidad y las enfocas en el libro, porque al final la historia la cuentan los que vencen, y hay pasajes en que mejor no, que la gente no lo sepa. Sí, claro, supimos lo de Velasco, pero hay cosas que no se entera, o mejor lo guardamos para abajo para que la mayoría no lo sepa, ¿no? Sí. Ha sido también una forma de reivindicar esta información que tenías. Sí, digamos, hay una historia, no es una historia secreta. Lo conversaba hace poco con Jacqueline Fox, periodista, corresponsal del País en Lima, que tuvo la amabilidad de presentar mi libro en la feria, y me decía, bueno, lo que cuentas está ahí, ¿no? El que quiera verlo, el que quiera investigar, el que quiera enterarse está ahí. Yo no estoy revelando nada de la novela. Para empezar, es una novela, es ficción, pero la literatura está, por supuesto, imbricada con lo real, con R mayúscula, es decir, con el obstáculo de la realidad, con lo que hace problema en la realidad, lo que es problemático en la realidad. Entonces, la metáfora del fuego funcionaba en ese sentido, porque Roxana Chamorro, la periodista que va a conocer a Sao Sucé, tiene una especialidad, y son los incendios. Ella va a vivir una tragedia en su infancia en la planta de la Abril Pariñas con su padre en los años 60, y a lo largo de su vida está obsesionada por este elemento que la persigue en diferentes momentos, en sus primeros amores, en su primera investigación cuando va a estar en los 80 en Chaclacayo, buscando torres de alta tensión derrumbadas por Sendero, en fin, a lo largo de su vida afectiva, su vida personal, familiar, profesional. El fuego la persigue, y en particular las tragedias ligadas al fuego desde el año 2000, ¿no? Me refiero a el incendio del Banco de la Nación, tras la marcha de los Cuatro Suyos por Montesinos, luego el incendio de la discoteca Utopía en el Jockey Plaza, las Malvinas, Polvos Azules, luego Larcomar, Cantagallo. Cuando estoy enumerando en desorden porque nunca me acuerdo claramente de todas las fechas, estuviera una... Pero, en fin, están mencionados... Son todas las que nos han ocurrido hace, claro, los últimos 20 años, ¿no? Entonces, todas esas historias de fuego, ligadas al fuego, creo que revelan también nuestra precariedad, ¿no? El incendio es un momento en que permite hacer una radiografía de lo frágil que somos, no solo desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Sino también de las instituciones que deberían protegernos, la relación al otro también, porque hay muertes que pareciera que valen más o menos que otras, ¿no? Pienso en particular en el caso de las Malvinas, y en estos dos chicos que murieron asfixiados en los containers en el último piso, ¿no? Entonces, la novela juega con esos niveles de realidad, esa reflexión sobre el nivel de la vida también, ¿no? Sí, claro, porque el valor.
en el caso del, sobre todo, ahora que estábamos hablando del, el fuego termina siendo ese nexo o esa piedra angular, corrígeme si no te parece, Sí. De la historia, tanto por, ya me acuerdo bien, Sao Su-se, Sí, como de Roxana Chamorro, y como también de este personaje Ernesto, que es este periodista, este chico que estudiaba en Sí. Francia, que también hubo un incendio, sí, y por esas cosas tuvo que regresar al país. sí. Es como que el fuego era un cambio, tienes que hacer un cambio, el fuego revive, el fuego es un elemento de vida, Mm. era ese elemento necesario, tan necesario para tu novela. Sí, el fuego como cambio es verdad. Bueno, tiene toda la ambigüedad, ¿no? De la imagen. El fuego a la vez alumbra, pero oscurece cuando quema. El fuego es la vida, es el chispazo vital, pero por supuesto es también la destrucción. Calienta, pero al mismo tiempo, digamos, cuando ya no queda nada, no hay nada que pueda vivir sobre ese espacio destruido, ¿no? Entonces, tiene todas esas, digamos, venas metafóricas que va trabajando la novela. En el caso de la experiencia del tercer personaje, es decir, Ernesto Basualto, es el que está encargado de contar las dos historias. Entonces, Basualto vive en París, va a conocer un incendio que se cuenta con pelos y señas en uno de los capítulos, que son llamados pascanas, ¿no? Digamos, es un término quechua que significa, como sabemos, pausa, son pausas reflexivas donde reflexiona sobre lo que está haciendo. Pero este chico regresa al Perú y conoce a uno de los protagonistas, conoce a Roxana Chamorro, y Roxana le encarga la escritura de estas dos historias paralelas, es decir, la historia de Sao Su-se por un lado y la historia de Roxana Chamorro por otro lado, para entender lo que sucedió la noche del 28 de julio 2021 entre ambos, ¿no? Entonces, por ahí va. Si le estamos dejando la curiosidad, es que estamos logrando que ustedes, después de ver esa entrevista, vayan a leer la historia. En el caso, ahora, en el proceso de esta escritura del libro, que está en época de pandemia, mientras escribía, ¿ibas leyendo algún otro libro? ¿Recuerdas qué es lo que ibas leyendo, escuchando tal vez, que te haya ayudado a alimentar esta historia? Sí, pienso rápidamente en dos cosas. El primer capítulo, por ejemplo, tiene una fuerte impronta de una novela de César Aira, del escritor argentino César Aira, que se llama Una novela china. Ese es el título de la novela, Una novela china. Y entonces él hace una historia donde inventa una China de papel, una China que básicamente todos tenemos dentro, ¿no? Es decir, una China que está hecha de tópicos, que está hecha de lugares comunes, una trama literaria en el sentido de que lo único que la sostiene no es la realidad histórica, sino el estilo. Es muy, muy flaubertiano en ese sentido. Es decir, el estilo es lo que crea la verosimilitud y que crea la ilusión de esta China. Entonces, esa es una lectura importante para el primer capítulo, para la noción de fábula. Luego, en particular, para los episodios peruanos, Conversación en la Catedral fue una relectura importante por la alternancia de estilos, por la importancia del fresco también, ¿no? La idea de mapear casi todos los medios sociales, no diré casi todas las épocas, pero tengo un texto, por ejemplo, novela que habla de la batalla de Ayacucho, que consolida la independencia, ¿no? Y digamos, el último sería hasta el 2021, entonces hay una serie de episodios que marcan ese fresco, no sé, por ejemplo, pienso en Vallejo, hay un episodio donde se habla sobre Vallejo, otro sobre la toma de rehenes en la embajada de Japón, otro sobre Batman y Robin por JB también, ¿no? Porque si recuerdan lo que dice Robin, dice me quema el chisme, ¿no? Entonces hay todo tipo de cosas así ligadas al fuego y al quemar, ¿no? Que introduce desde la cultura popular también, ¿no? Entonces, ese sería ese juego con los registros y con los niveles discursivos que me interesaba en Conversación en la Catedral, que retomé. Y la última lectura o relectura que se me ocurre es La pesquisa de Saer, otra vez un escritor argentino de Saer, donde se cuenta una investigación, pero digamos, hay una investigación muy extraña
sobre perversiones, Ya. ¿no? Que también se cuenta aquí. Sí. Hay una serie de perversiones, hay un loco en Inglaterra. Sao Sucé tiene que ir a Inglaterra para un espectáculo y tiene que investigar participa en una investigación sobre un criminal que se dedica a asesinar en los baños públicos, en las termas públicas, en las piscinas públicas, a las personas a quemarropa. Entonces les dispara buscando formar orificios sobre las toallas. Y la combustión, la expresión es interesante, ¿no? Por eso se dice a quemarropa, porque digamos el tiro es de tan cerca que quema el contorno del orificio que forma el tiro, ¿no? Entonces es una forma de serial killer que está obsesionado con este tipo de orificios y de quemaduras. Entonces el otro, nuestro Sao, que es un especialista de combustiones, entra en esta investigación para intentar entender cuál es la relación del fuego de este pata, ¿no? Entonces, en fin, se cuentan muchas historias, estamos bifurcando por algunas, ¿no? Pero esas serían algunas de las lecturas para contestar a tu pregunta. Se siente tu pasión por esta historia, creo igual con los cuentos anteriores, pero ha dejado mucho en ti en esta historia. Es como la que querías escribir desde hace mucho tiempo. Sí, uno siempre deja mucho de sí, ¿no? La cita de Flaubert está en la novela, cuando Flaubert dice Madame Bovary soy yo, ¿no? Es decir, uno piensa que lo que escribe es algo totalmente autónomo y ajeno a sí, pero por supuesto que uno está hecho, todo lo que uno escribe es parte de uno mismo. En mi caso, yo, bueno, tuve un incendio en mi vida en París en el 2013. Y dicho sea paso, fue un 5 de abril, fecha sumamente simbólica para el Perú, ¿no? ¡Qué extraño! Entonces ya estaba ahí la imbricación, ¿no? O sea, la realidad ofrece claves que luego entran a la ficción, pero digamos, como peruano, padecer un incendio un 5 de abril fuera del Perú París. es como, o sea, ya está toda la historia ahí, ¿no? Y ya ese hilo, bueno, es trabajado dentro de la novela después, ¿no? Yo no regresé al Perú después de eso, pero digamos lo que me sucedió es contado de manera fidedigna y a la vez novelizada en la novela, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que entra de uno dentro de la historia, está eso, ¿no? Por ejemplo, ese episodio. Pero incluso en la propia ficción, Ernesto Basoalto, que es el que cuenta estas dos historias, el que teje estas dos historias paralelas, va a recibir un encargo, que es contarlas. Claro. Cada uno de los personajes, Roxana y Sao, le dan una pila de documentos y le dicen, en realidad uno lo encuentra y otro le da, pero bueno, para resumir, le dan una pila de documentos y le dicen, bueno, tú te las arreglas, Roxana le dice, ¿no? Tú te las arreglas y quiero que cuentes nuestras historias para entender lo que sucedió esa noche entre nosotros. No lo vamos a contar, pero pasa algo entre ellos la noche del 28 de julio del 2021. Sí, las fechas estaban, pero perfectas. Claro, porque es la noche, ¿no? Sí. O sea, la noche del bicentenario, ¿no? Entonces, él tiene que ordenar estos materiales para escribir una forma de biografía de cada uno, pero una biografía se supone que es algo más o menos objetivo, ¿no? Con los documentos, uno tiene que respetar lo que dicen los documentos, pero poco a poco su vida personal va entrando en la escritura de estas dos ficciones paralelas. Y las dos ficciones paralelas van entrando dentro de su propia vida real, ¿no? Entonces, la ficción entra en la realidad y la realidad entra en la ficción, ¿no? Los personajes empiezan a perseguirlo un poco fuera también de lo que iba escribiendo. Y su peruanidad empapa las dos historias, ¿no? Si te fijas, lo conversamos con Fernando Brais, que presentó también mi libro, hablábamos de una estética chifa, ¿no? Para el comienzo, porque si te fijas la primera historia o las primeras historias o la clase de pintura del profesor, sí. Habla como peruano, es decir, sabe a una china peruana, es decir, sabe a chifa, no sabe a restaurante chino, ¿no? Restaurante chino tiene un sabor muy particular en Francia o en Nueva York, ¿saben? Pero acá tenemos otra historia con China, ¿no? Entonces, es una china peruanizada, es un extranjero peruanizado, y es una reflexión también sobre el nacionalismo, ¿no? En ese sentido. Es cierto. Lo que tiene de maravilloso la novela, la ficción, y claro, comentabas hace un rato, sí, la historia solo tienes que ir y buscarla, pero a veces
es este tipo de historias que te pican la curiosidad y dices, esto sí, probablemente lo sabía, pero no lo tenía investigado. Entonces creo Sí. que es un gran aporte saber de que hay estas novelas que te van a obligar a averiguar más, porque hay una entrada cuando habla sobre en la época de Velasco, que haces una descripción de lo que ocurrió con diferentes nombres que dices, sí, esto pasó, pero de seguro hay más, ¿no? Y Claro. creo que pica esa curiosidad. Claro, ¿Fue intencional? sí, claro, o sea, la novela tenía una ambición histórica desde un punto de vista cronológico, ¿no? Juega con un arco temporal que va desde el 68, desde la llegada de Velasco hasta el 2021. Y creo que ese es un arco que cierra un momento de la historia contemporánea del Perú y básicamente algo se ha cerrado el año pasado y estamos en otra etapa, para bien o para mal, de inestabilidad política, pero digamos hay algo que se ha cerrado, ¿no? En el caso de la noción de arco me interesaba porque también remite al arco que forma la bahía, al menos así lo veo yo, ¿no? Desde el Morro Solar hasta la punta, en la forma de arco de concha acústica, en la que este artista, que es contratado por el Estado peruano de la ficción, es invitado para organizar un espectáculo pirotécnico a gran escala. Es la razón por la cual él viene al Perú, ¿no? Entonces, en este espacio, esta noción de arco me gustaba también desde un punto de vista temporal. Es como si el 68 fuera el Morro Solar y 2021 perdón, fuera la punta, ¿no? Claro. Entonces, es un periodo en el que la noción de fuego y de incendio, sobre todo, creo que funcionaba para revelar las precariedades, ¿no? Las formas de precariedad en las que estamos. Bueno, más bien, muchísimas gracias por Gracias estar a aquí. ti. Ha sido una conversación muy interesante y sobre todo que lo que queremos es que vayan por la historia porque realmente es muy, muy interesante. Paul, invita por favor a los lectores de la librería Crisol con La República de las Chispas. Quiero invitarlos a conseguir la novela La República de las Chispas, que está en todas las librerías de Crisol. En este contexto además de feria y de posferia en la que todavía estamos conversando y teniendo la posibilidad de generar lectores y de conversar con los lectores, ¿no? Entonces, si quieren venir a dialogar con la novela a través de su lectura, enhorabuena, y los invito a todos a leer La República de las Chispas, que sale este año con Planeta. Así es. Muchas gracias por estar aquí y si han visto el video, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Librerías Crisol. Muchas gracias.